Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Y la vida nos lleva al Festival de San Sebastián, que empieza mañana, o sea, empieza ya mismo. Vamos por la edición 73. ¿Y por qué nacen los festivales? ¿Cuál es la razón primigenia? Pues la razón primera es que hace exactamente eso, 70, 80 años, las ciudades balneario europeas, o sea, Cannes, Venecia y San Sebastián, ponían festivales de cine para alargar la temporada hotelera. O sea, Cannes al principio, Venecia y San Sebastián al final. Esa es la parte hotelera. Luego también la industria de cine los sigue utilizando como escaparate. Un escaparate que ahora está atiborrado de películas. Y, por ejemplo, ¿quién ganó la Concha de Oro el año pasado? Pues la ganó Tardes de soledad de Albert Serra. Y mi recomendación de hoy precisamente es de una película del año pasado, On Falling, Al caer, de una directora portuguesa, Laura Carreira, que ganó el premio La Concha de Plata a Mejor Dirección. Y se estrena ahora, así que os recomiendo que dejéis el sofá y vayáis al cine a ver esta película producida por Ken Loach, que es una mirada seca a la cotidianidad de una trabajadora de un almacén tipo Amazon en Escocia. Y es una inmigrante portuguesa, una chica normal, que como mucha gente normal vive en la precariedad. Y entonces la cámara, de una manera natural, va siguiendo el día a día de esta mujer que es picker. O sea, va cogiendo lo que nosotros pedimos, la taza, la cuerda, el rollo de papel higiénico, cómo se compone su día, cómo llega su economía, cómo vive en un piso compartido, cómo comenta series de una manera completamente alienada, cómo si se le estropea el móvil, su economía se va al traste y tiene que robar galletas a los demás. Es una película sobre la precariedad cotidiana, integrada en nuestra sociedad, una película brillante, maravillosa, que os recomiendo mucho porque hace para lo que sirve el cine y es para ver más allá de la realidad, y os aseguro que se os van a quitar las ganas de pedir cosas por Amazon. Lo siento. ¿Qué queréis que os diga? Eso es lo que me ha pasado a mí y ahora me lo pienso 2 veces. Esta es la recomendación de hoy. Y vamos con La Script. Hoy nos visitan, bueno, pues director Paco Cabezas, que viene a hablarnos de sus últimas series y sobre todo viene a hablarnos de la vida del director, y una grandísima actriz vasca, Nagore Aramburu, que empieza el Festival de San Sebastián y, entre otras cosas, va a estrenar la maravillosa película, esperamos porque todavía no la hemos visto, que se llama Maspalomas. Así que empieza La Script, patrocinada por Kaiku Café Latte, que nos da la energía y la marchita para seguir entonados. Venga, vamos allá. Tienes que entender, Willa, que tu madre y yo la liábamos muy gorda. La pillaron y ahora vienen a por nosotros. Quería protegerte. Una batalla tras otra. Dilo. Te quiero, Bob. Solo en cines. Pues ya tenemos por aquí al hombre que dice que cuando llega a un rodaje va como un atracador de bancos. Paco Cabezas. Sí, pero porque me preparo mucho, no porque lleve una... Bueno, ya, eso... O sea, vas preparado como si fueras a notarías. No, voy preparado. Hago un libro que nunca te lo traigo, pero un día en una de nuestras charlas te lo traeré. Que yo tengo un sistema desarrollado a lo largo de años, y es que cojo, en vez de antes hacía storyboard y tenía el storyboard en una mano y el guión en otra. Y ahora hago una mezcla que es un libro en el que recorto las escenas del guión, las pego en un libro y voy haciendo dibujos, fotos, tal, y es un libro que va creciendo. Pero es o sea, ¿y de qué tamaño es? Son unas 200 páginas, es una cosa muy gorda así. Que me acuerdo cuando conocí a Tim Burton, yo iba con el libro por delante, lógicamente, en el rodaje de Wednesday, y Tim Burton era un libro negro. Tim Burton, una portada súper bonita hecha con la mano de Thing, de Cosa, y Tim Burton encantado, le estuve enseñando el libro, las referencias de Hitchcock, las referencias de todas las cosas. O sea, que él te vio y no te miró y vio el libro. Sí, no, encantado. Además me dijo una cosa que esto no se lo contó a nadie, y me dijo, pero si te preparas mejor que yo.
Me dijo yo, hombre, Tim, tú eres Tim Burton, ya vienes de fábrica un poco. Pero sí, yo siempre, para mí la preparación es el momento. Yo siempre he creído que lo más importante del rodaje es la preparación, y una vez que estás rodando deberías de tener la capacidad de relajarte, improvisar, jugar y darle vida a lo que hay delante tuya. ¿Y tú te relajas en los rodajes? Llega un momento que sí, porque llevo la guitarra, o sea, es algo que bueno, eso lo has dicho y yo no me lo creo. Digo, mira, esto forma parte como cuando hacías lo del patinete. No, de verdad. O sea, en Umbrella Academy me la llevé mucho porque quería crear buena onda entre los actores, y también hay días y días. En La novia gitana la llevaba un montón. He hecho una cosa, de hecho, en La novia gitana, en la última temporada de La nena, tengo ya tanta confianza con los actores que me acuerdo que había una escena con Mona Martínez, que Mona Martínez es maravillosa. Maravillosa, Mona. Y había una escena que Mona Martínez tenía que llorar con un pendrive. Y entonces me dijo, Mona, yo soy un actriz, Paco, pero yo como lloro con el pendrive. Y entonces le dije, espérate, vamos a probar una cosa. Y entonces me puse con la guitarra, le toqué una canción mientras rodábamos, y la canción le hizo llorar, y lloró perfectamente, llorando. Pensaba que estaba llorando con el pendrive, pero estaba llorando con una... Vas como un atracador de bancos, pero con muchas más cosas que el libro, vamos. O sea, sí, bueno, es que la experiencia es un grado ya, es lo que hablábamos hace un segundo. Claro. Yo llevo desde 2010 que hice Carne de Neón, entonces son 15 años muy intensos donde he aprendido mucho. Y entonces me encanta porque te lo dije una vez, o sea, en el videoclub donde trabajaba, a los 2 meses tenía pillado el tranquillo, pero esta profesión es tan bonita que se aprenden cosas nuevas todo el rato. O sea, a mí me encanta aprender y llegar a un set y decir, a ver, ¿dónde están? ¿Cómo consigo? Es como un truco de magia que todavía no sabes cómo hacer del todo. O sea, que eso te sigue pasando. Totalmente, nunca sabes. Vamos a ver, estamos aquí reunidas porque Paco Cabezas, es que tienes tanta vaina... tienes tanta plancha que es como que, María, ponte las gafas. Bueno, ya está estrenada Wednesday en Netflix, que haces los capítulos, diriges los capítulos 2 y 3, sí. Que es Tim Burton 1, Paco Cabezas 2, 3 y Tim Burton 4. Palabras mayores, que ya está la serie entera. Y luego en AMC podéis ver Walking Dead, Daryl Dixon, que todavía no están tus capítulos, que son el 4 y el 5. Sí. Y luego ya La nena, o sea, La novia gitana, La nena, se va a presentar en San Sebastián. ¿El tráiler? El tráiler presentamos en San Sebastián, pero creemos que iremos como para fin de año aproximadamente. Vale, bueno, vamos a ir por orden. ¿Qué tal estás? Bien, no paro de trabajar nunca. Estábamos hablando antes con Leticia y es como que debería parar, pero para mí ya montaje y preproducción cuentan como descanso casi. Es un poco como que... Y bueno, ahora estás con La novia gitana, entonces estás en España. Sí, estoy montando La nena, la última temporada ya de La novia gitana. Estoy encantado porque es la más... O sea, si ya las 2 primeras temporadas eran... llamémosle heavies, arriesgadas, violentas, oscuras, cada vez se acercan más al cine de terror. Esta ya es Kill Bill, o sea, es una locura de temporada. Estoy encantadísimo. O sea, Nerea Barros como siempre se sale, pero es que este año Lucía Martín Abelló hace un personaje que interpretaba al personaje de Chesca, de la policía más joven, y se sale de la pantalla. Es maravilloso lo que hace, el trabajo que hace. Entonces estoy deseando que la gente lo vea, porque además mucha gente es fan del libro, pero del libro hemos cogido el título y hasta ahí. O sea, ¿y Carmen Mola te ha dejado? Hemos hablado con Carmen Mola, bueno, con los 3, y primero que han sido muy generosos. Esto lo digo un poco de broma, pero lo digo a la vez en serio. Es decir, nos hemos dado cuenta de que la serie había crecido y los personajes habían crecido en una dirección que no era la del libro. Entonces, hablamos con la cadena, hablamos con los autores y les dijimos... Era un poco como comparar Fargo la película, que en este caso sería el libro, con Fargo la serie. Hay elementos que la gente va a reconocer del libro, pero que para nada tienen que ver en la trama, y es una versión... Y en la tercera ya se va. O sea, si anteriormente se han metido conmigo alguna gente en Twitter por decir esto no es exactamente el libro que yo leí, aquí... No es en absoluto el libro que has leído, pero precisamente por eso para mí es mucho más interesante, porque lleva la historia a un lugar totalmente inesperado, un lugar feminista, muy Kill Bill, muy ya verás. Estoy deseando que lo veas.
Bueno, sí, la verdad es que tengo, y además, o sea, estáis montando noviembre. Madre Es que mía. Hunter tiene español iba mucho más lento. ¿Tú te acuerdas Claro. cuando la gente hace una película cada 5 años? Claro, ¿no? Ahora, Tienes que bueno, esperar tú vas muchísimo. más supersónico que nadie. O sea, es supersónico. ¿Cuándo rodaste Wednesday? Wednesday hace 1 año y pico, creo recordar, sí. O sea, nada me parece para Sí. el follón de... Bueno, que es una que queríamos hablar, bueno, yo te decía qué bonita es, qué belleza, qué geometría, o sea, es una, te das cuenta que no hay digitales, que es maravillosa. Entonces, y luego te iba a preguntar, cuando estabas diciendo lo de Tim Burton es simpático? Tim Burton es como un adolescente tímido. Es como un ¿Ah, sí? adolescente un poco autista. Y lo digo con todo el cariño que Claro. puedo decir. Es decir, yo cuando lo conocí, tienes la sensación de estar entrando en el cuarto de un adolescente que te enseña su mundo y tiene los pósteres en la pared de películas de Giallo, de los italianos de terror, las películas de la Hammer. Y mientras compartas su mundo y entres en su mundo, él te va a acoger. Entonces fue un poco como una sensación de comunión con él, como te digo, de llevar a mi libro y de hablar con él y de hablar de las referencias. Y entonces... digamos que es una persona que, como te digo, que no tenía un ego muy grande para nada, al contrario, era una persona como que probablemente sería... Hay una imagen que me encanta, un documental de Disney, no sé si lo has visto, un documental que se llama Imagineering, que habla un poco de los creadores de los parques de atracciones y entran en el estudio de Disney en 1984, puede ser, y ahí estaba Tim Burton dibujando, porque él empezó dibujando para Disney, Sí. y se le ve como el típico Sí, claro, adolescente tímido, tal, que no habla nada y tal. ¿Sigue siendo así? ¿Sabes? Lo que pasa es que, como te digo, en el momento en que entras en su mundo, él se abre. Y cuando se abre es maravilloso porque tiene 1000 referencias, 1000 historias, 1000 cosas que compartir. Y cada pequeño elemento de la serie era muy bonito crearlo juntos. En ese sentido, por ejemplo, la creación del zombie era muy guay porque él decía, mira, creo que tiene que ser como, tengo esta idea, tal, tal, tal. Y tú podías decirle, ¿y qué pasaría si de repente... Y se deja. Sí, eso era muy bonito. O sea, tú propones y dices, y de repente, pero claro, a lo mejor estaría igual que le falta un trozo de aquí del cráneo, del cerebro, y luego la mano, ¿cómo contamos? Bueno, es que no puedo hacer spoiler, pero para las que no han visto la serie completa, es muy importante la mano del personaje del zombie. Hay muchas cosas que contar y es muy bonito que se abra a nivel creativo y poder hacer un poco, contar esta historia juntos, ¿no? Eso es muy bonito. ¿Y tú ya estás tan rodado en Estados Unidos que te ponía nervioso cuando llegaste? ¿Tenías miedo? ¿Tenías sensación de madre del amor hermoso? ¿O es que tú eres un hombre tranquilo? Sí, a ver, es que me pasó un poco con Nicolas Cage cuando hice la película. Primero no eres consciente de que es Nicolas Cage, o aquí no eres consciente de que es Tim Burton. Te pasa luego, te vas a la cama luego. ¿Te vas luego? Claro, luego dices, ¡hala, que era Tim Burton! ¿Sabes? Luego es como, el niño pequeño sale así, pero en el momento de trabajar estás trabajando y estás como con un objetivo y estás como centrado y concentrado. A mí con Nicolas Cage me pasó que rodando con él yo no era consciente de que era Nicolas Cage, hasta que de repente un día Nicolas Cage en una escena se convirtió en Nicolas Cage. Tuvo un momento de Rage Cage, eso de que cogí un personaje y luego estampó contra la pared, y en ese momento se me puso todo el vello de punta y pensé, estoy haciendo una película con Nicolas Cage, no me había dado cuenta. Entonces, pues un poco eso, tratas de no agarrar al niño que iba al videoclub, pero de vez en cuando vuelves y piensas, si yo le hubiera contado a ese niño la de cosas que he rodado, ¿no? Bueno, ¿qué sensación te llevas de Wednesday? De este rodaje y luego también de este resultado tan primoroso. Es el atraco al banco más complejo que he hecho, diría yo. ¿Ah, sí? Sí, porque es una serie muy compleja técnicamente, en el sentido de que los actores son maravillosos y menos mal que lo son, pero muchas de las veces tienen que hablar directo a cámara y tienen que emocionarse mirando una cámara, que eso me parece dificilísimo. Y cada vez que yo iba a set, yo siempre voy al set 1 hora antes que todo el mundo, siempre soy más temprano que nadie, porque eso para mirar, asegurarme de que el banco, de que no ha cambiado nada en el banco. Eso está bien, mírale. Entonces llegas allá a las 7 de la mañana y de repente me pongo a pensar, vale, ¿quién se hacen entre Wednesday? Y luego llega Enid y no sé qué. Entonces en mi cabeza sé que estoy haciendo como geométricamente, estoy tratando de componer la escena a nivel geométrico, porque si ves, como tú bien has dicho antes, si ves Wednesday, tiene una composición geométrica. Y es una cosa de que el personaje está en el centro de Wednesday y luego hay como un triángulo de la madre y el padre detrás sentados y luego no sé qué, y llega este Buscemi que se coloca en línea recta con... Y luego, encima de eso, hay
una mano que se mueve. Y entonces yo estaba por la mañana, a las 7:30 de la mañana, con el café, haciendo así, como con la mano. Y luego llega Thing y hace esto, y luego... Entonces era tan complejo, tiene tantas capas de complejidad, pero a la vez es muy satisfactorio, porque claro, esa dirección de arte, esos decorados, o sea, el patio, por ejemplo, de Wednesday, con ese lobo, es todo decorado, está construido. Claro, eso que te decía, que es que tú estás viendo el decorado. O sea, era... De hecho, la he visto con mi hija y mi hija está todo el rato diciendo, ¿eso es verdad? Claro, ¿Eso claro. es verdad? Y yo le decía, pues sí, esto todo es verdad. Yo me llevé a mi hija al rodaje, estuvo en el departamento de arte trabajando durante un tiempo, hace un cameo pequeñito en la serie, y de repente era como eso, como llevarla a un parque de atracciones. Es decir, ahora te voy a meter por el cuarto de Wednesday y de repente entras, abres una puerta y llegas a... Y es maravilloso. A ver si te vienes a la temporada que viene. Bueno, ¿cuándo rodáis? Creo, no lo puedo decir. No puedes decir nada. Pero pronto, y rodamos en Irlanda, en Dublín. Y si va todo bien y toco madera, creo que quieren contar conmigo. ¡Qué maravilla! Bueno, es que es una... Bueno, no vamos a... No. Fenomenal. Todo bien. Porque luego lo que tiene gracia, porque esta entrevista es como... No, es que Paco tiene Wednesday y luego tiene Daryl Dixon, Walking Dead, que es como... Perdona, o sea, te vas de un mundo primoroso a Belviche. Venga, Belviche, Aragón, polvo, Sergio Leone, zombies, un rodaje en español con americanos. O sea, ¿cómo fue ese, como un descarrilarse? Fue muy divertido porque conecté mucho con Norman Reedus y con Greg Nicotero. Para mí fueron como los dos referentes. Obviamente también los showrunners, ¿no? Pero Greg Nicotero es que ha dirigido mucho Walking Dead y es el creador de efectos especiales que todos hemos visto. Trabajó con Tarantino en Abierto hasta el amanecer, ha trabajado en millones y millones de películas. Y él es muy fan del zombie como concepto. O sea, entonces él me decía, para mí es muy importante que el zombie esté presente en la serie y que el zombie siga siendo una amenaza. Porque una cosa que suele pasar en el género de zombie es que el zombie a veces, cuando ya se han hecho 27 temporadas, llega un punto que el zombie parece más un estorbo que una amenaza. Y es como que están hablando y un zombie es como le pegan con el cuchillo y hacen patapum, cuchillazo. Oye, ¿es verdad eso de la amenaza? Sí. Es verdad que ya forman parte como del decorado. Claro, es como, bueno, están ahí en la puerta, en la ventana, y yo le decía, claro, Greg, tenemos que tratar, y Norman estaba de acuerdo con eso. Entonces, hay una escena en el capítulo 5, que es mi capítulo favorito, en la que, por cierto, sale Vicente Romero. Que es el fetiche. Mi actor fetiche, que Vicente Romero, conseguí que entrara en Walking Dead y hace un personaje maravilloso. Divertidísimo, ya lo veréis. Y entonces hay una escena en un tren con zombies, no puedo contar más porque me cortan la cabeza en AMC, y me lo pasé súper bien, me divertí tanto, porque como yo soy muy fan de Sergio Leone, entonces poder meter el mundo de los zombies dentro del western me pareció una combinación perfecta. Y luego, porque habíamos entrevistado a Luis Zaera, que se emite después, pero como las entrevistas solo se hacen como se hacen, y entonces Luis Zaera decía que su madre siempre le preguntaba, ¿te has divertido? Entonces, claro, ¿tú te diviertes? ¿Eres de los que disfruta? ¿O tú, el empollón que llevas dentro te hace estar solo controlando? Esa es la asignatura pendiente. A veces lo consigo y a veces no. Es decir, es complicado a veces en rodajes complejos. Un día que tienes 300 extras o tienes a 300 personas vestidas de zombie con un sol de justicia a las 3 de la tarde. Entonces, sabes que tienes una responsabilidad ahí de que la gente... Mi primordial objetivo, yo siempre pienso que lo que estoy haciendo es como si estuviera haciendo una fiesta y quiero que todo el mundo que esté en esa fiesta lo pase bien y disfrute de la experiencia, porque creo que el resultado es muy importante, pero la experiencia vital de un rodaje me parece aún más importante. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, pues eso me parece... O sea, es casi más tensión a la otro. No, pero porque creo que... pero lo hago de manera egoísta en el fondo. Es decir, me explico. Yo si tengo un grupo de actores, pero esto lo hemos hablado tú y yo algunas veces, sí, ¿no? Que hay directores, por ejemplo, con los que yo no estoy nada de acuerdo, que le dicen, hemos estado hablando antes de un director justo que hace eso, que le dice al actor, ven, entra aquí, te sientas ahí, dices las frases como yo te diga que las dices y luego sales por esa puerta. Y me parece que no es una buena manera de dirigir. Mi manera de dirigir es venir más temprano, como te digo, llegar los actores más temprano, ensayamos, jugamos, probamos cosas y el actor siente que forma parte del proceso creativo de la historia que está contando. Es importante, claro. Y entonces cuando estamos rodando lo estamos pasando bien porque estamos jugando un juego juntos.
como te digo, es como... Y mientras más contento acaba un actor y mientras más contento acabe yo y más manchadas de sangre lleva las manos de sangre de mentira, Claro. que es lo que suele pasar, digo, hoy he hecho bien mi trabajo. ¿Sabes? Entonces, para mí es... Cuando digo que tiene que ser una experiencia positiva es porque también, como digo, porque no me gusta nada esa cosa del enfado terrible de Hitchcock, el director, el genio, no sé qué. Todos formamos parte de un proceso creativo y el director es un catalizador de energía, del director de foto, de Pau Esteve, del director de arte, de los actores. Bueno, eso es otra cosa. O sea, que tu director de foto en Walking Dead sea Pau Esteve, que es... un director de foto absolutamente maravilloso, el de Caníbal, que está ahora en Los Tigres, que es la próxima de Almodóvar, en fin, contigo en Adiós. A ti te han dejado jugar, te has llevado a tu director de fotografía. ¿Cómo te has planteado ese rodaje, que es un western, un spaghetti western? O sea... Pues no es muy diferente del rodaje de Adiós, curiosamente. O sea, estaba rodando zombies como hubiera rodado en las 3000 viviendas. Es decir, con Pau, en el fondo era cámara en hombro y vamos a rodar. Estábamos como haciendo un documental de zombies, en el buen sentido de la palabra. ¿Sabes? O sea, claro. Estaba todo súper preparado, teníamos todo como súper armado, el robo al banco estaba súper preparado, pero la gracia era, hagamos esto intenso y demos la sensación de que estamos inmersos en ese mundo de zombies y que sea lo más intenso y lo más real posible. Y es que me da mucho coraje no poder hacer spoiler porque hay cosas en los 2 episodios que ocurren que son cosas que yo no he hecho nunca antes, que son técnicamente muy complejas. Una de ellas que tiene que ver con una bola de fuego, por ejemplo, que tú sí la has visto. Sí. Y que para mí es como, ¿cómo hago eso? ¿Cómo consigo contar esa historia que no parezca una cosa digital de mentira? Y hay todo un proceso de pensar un truco de magia y decir, vale, ¿cómo consigo contar esto? Entonces eso es lo que todavía me alucina y me divierte muchísimo. No, es que eso se nota, o sea, se nota que tiene ahí o sea, a mí me parece que es muy punky, que son unos capítulos punkis totales. Sí. Luego me encanta que los zombies vuelvan a ser lentos, porque en Sí, The por Last favor. of Us, vamos a ver, es que la tierra vomita zombies, ¿sabes? O sea, eso pierde toda la filosofía. El zombie supersónico no entiendes, o sea... Y yo creo que una cosa que me ha divertido mucho de Walking Dead es que de siempre, desde Romero, desde La Noche de los Muertos Vivientes o todas las secuelas, el zombie es una metáfora política. Entonces, aquí en España, yo creo que a veces los españoles nos tomamos muy en serio nosotros mismos, ¿sabes? Sí, aquí el sentido del humor... A veces yo lo he comprobado en la ceremonia de los feroz, que escribí, me divertí muchísimo. Y luego que se luego... liaba. Todo el mundo ofendido. Y todos eran ofendidos. Pero bueno, en este caso llegan los americanos, escriben una trama y hablan de muchas cosas. Hablan de la guerra civil, hablan de Franco, hablan de un montón de cosas que en España todavía es como que cuesta hablar, ¿no? Entonces me parece como muy sano que de repente lleguen unos americanos y digan, vamos a contar una historia de zombies en España, en la España actual. Y hay cosas que te pueden caer así o asado. Puedes pensar, ay, madre mía, qué burrada acaban de decir, pero es tan liberador y tan divertido, ¿sabes? Y eso me parece como que... Y ya solamente que no vengan aquí a rodar en inglés, sino que los personajes españoles hablen en español entre ellos, joder. O sea, Óscar Jaenada, vamos, es que me vuelvo loca de la diversión. Es que me ha encantado, con Óscar y con Eduardo nos lo pasábamos muy bien. Bueno, Eduardo Noriega, que lo ponéis hecho un cuadro. Pero porque había muchas cosas que cogíamos el guión y decíamos, claro, el personaje español tiene que decir esto en inglés y es raro que diga esta palabra tan compleja. Y entonces yo le decía a Óscar, bueno, pues ¿cómo se dice esto, coño? Claro, cosas que diría alguien en una expresión normal. O sea, como... lo de From Lost to the River, que claro, dice... Claro, entonces como, and then I found this, ¿cómo se dice esto, joder? Whatever. Y entonces es como, claro, que en España alguien diría, ¿cómo se dice esto, coño? En una situación, en un contexto con zombies alrededor... Claro. Y eso queda... como tal, y entonces yo digo, bueno, ¿y cómo fue el mix entre un casting americano y un español? Pues muy bien, porque Norman y Melissa son encantadores. Son 2 actores entregadísimos que les encanta lo que estaban haciendo y que estaban encantados del mundo que estábamos creando a su alrededor. Y como te digo, Norman en concreto, yo con Melissa tuve muchísima conexión y Norman en concreto conectamos un poco en la visión. Me acuerdo que se vino un día a la oficina y yo, igual que con Tim Burton, le dije, mira, este es el libro, patapán. Y empecé a enseñarle la referencia de Sergio Leone, esta película, El bueno, el feo y el malo y tal, y entonces el tío estaba como un niño pequeño pegando saltos encima del sofá un poco. Estaba como diciendo, pero qué guay esto que vamos a hacer y vamos a hacer esto, oh, qué bien y tal. Y entonces, a mí es muy bonito como poder como alimentarte de esa energía.
¿sabes? Como coger la energía del actor, esa cosa como infantil que tienen tan maravillosa y luego jugar con eso. Eso me parece lo mejor. Y tú que muchas veces has dicho que como que tu revelación fue Scorsese, ¿no? Como, sí. Yo creo que más o menos. ¿Y cuándo, o sea, claro, que luego en el camino has ido cambiando? O sea, porque ¿cómo ha sido cómo ha sido esa mutación de Paco? A ver, digamos que yo cuando hago Carne de Neón hace un siglo, se me comparaba siempre con Guy Ritchie o con Scorsese o con Tarantino, ¿no? Siempre era como los referentes. Trabajo en un videoclub, es como Tarantino. Yo creo que hay un punto de giro fundamental que es Adiós, en el que me reencuentro como director y digo, yo que creo que soy más esto, soy más... con todo los respetos, Lumet o un director de los 70 que da un poquito como que trata de hacer algo un poco más cercano a la realidad. Y luego también como director de series, Penny Dreadful es un momento también fundamental en el que me doy cuenta de que Scorsese muchas veces piensa, o sea, la cámara es un ser que se mueve de manera como casi independiente, ¿no? En Scorsese es como que hace muchas veces esto de tal, entro, salgo, cosa que adoro. Sí. Pero en Penny Dreadful me di cuenta de que no hay nada tan bonito como que la emoción del actor sea un poco el motor del movimiento de la cámara. Y eso lo he ido desarrollando a lo largo de los años en diferentes series y te das cuenta, sobre todo en Wednesday es un buen ejemplo, de que la cámara no se mueve de manera azarosa, sino que se mueve cuando realmente, emocionalmente, incluso el movimiento de los actores, son cosas pequeñas, tontas. Hay un momento en que Wednesday y su madre están discutiendo en una tienda de campaña gigantesca y están discutiendo así una enfrente de la otra y toda la composición son como planos que están directos a cámara. Y tenía que llegar en ese momento el personaje de Luis Guzmán, del padre, y entonces el personaje de Luis Guzmán pasa por el centro entre ellas dos, sin decir absolutamente nada, dice una frase graciosa, vuelve a salir y las dos no rompen la mirada y se siguen mirando de manera intensa. Esa tontería, ese pequeño detalle te está contando cómo el movimiento físico de los actores está contando una historia. Sí. A mí me encanta eso, me encanta que la cámara y el movimiento de los actores es como un ballet, como una danza que te está contando algo. Y por eso yo odio, no es que lo odie, pero no me gusta el naturalismo, creo que el naturalismo no existe, ¿sabes? O sea, no existe una cámara objetiva, claro, no existe. Claro, no existe una cámara objetiva. Nunca. En el momento que hay una cámara ya hay una subjetividad. Y en el momento que hay una historia estás contándolo de manera subjetiva. Es que tú tienes una visión de esta conversación que estamos teniendo y yo tengo otra. Entonces... el cine, a veces el cine de paredes blancas, que se ha hecho mucho tiempo en este país, a veces yo es un cine con el que no comulgo, porque creo que el cine siempre necesita una estética, necesita un trabajo, porque te está contando una historia emocional. Y para que te cuente una historia emocional, tiene que tener unos elementos que te lleven por un camino, una música, una actuación, una dirección. Perdón, no sé por qué estoy diciendo todo esto. Pero bueno, la verdad es que tú lo has hecho muy bien en el sentido de que te has ido para volver a ti mismo, ¿sabes? O sea, que podía haber sido... O sea, puede ser tan fuerte el mecanismo americano, los personajes, o sea, las personalidades que hay ahí, que tú tardaras, pero tú es como que siempre vuelves a ti mismo. Sí, mira, un ejemplo, el año que viene, por ejemplo, es un buen ejemplo. Si va todo bien, como te dije, quiero hacer la 3ª temporada de Wednesday, pero he escrito una película con José Rodríguez, de la que no puedo hablar todavía, que de nuevo toco madera, que me encantaría hacerla con Natalia de Molina, de protagonista. Y es una película preciosa, con un guión maravilloso, que creo que es muy original, que otra de mis obsesiones, contar una historia que no se ha contado antes, que mezcla un poco a lo sobrenatural con una historia de drama y de thriller. Y claro, y es como que a lo mejor gente en mi posición diría, bueno, ponte a hacer series americanas y ya, y vive haciendo series americanas. Pero quiero contar también historias, digamos, más pegadas a lo real, más pegadas al sur, más pegadas a quién soy yo. Entonces, mantener esos dos mundos vivos para mí es muy importante. Y a veces me cuesta mucho con mi agente americano, me cuesta mucho hacerle entender que para mí eso es muy importante también. Ah, claro, eso lo decía Viggo Mortensen, que su agente americano estaba horrorizado cada vez que se iba a no sé, a hacer jauja con Lisandro, ¿sabes? Que hacía cosas así. Entonces tú tienes como una especie de capacidad salvaje de tu cerebro puede hacer varias, o sea, como ¿cómo te divides esas de... ¿Haces varias cosas a la vez o tienes una agenda muy estanca? ¿Pero o sea, te refieres rodando o en la vida en general? No, en la vida en general, porque tú ruedas pero vives. Sí. Quiero decir, me imagino que vives, duermes. ¿Tú escribes entre pausas? Sí, bueno, a ver, soy una persona muy... No sé si parezco eso o no, por cierto, me encanta lo de capacidad salvaje. No sé si, como te digo, soy una persona que soy muy organizada a unos niveles ¿Ah, de, sí? Sí, como de obsesivo-compulsivo. Ah.
Digamos que la limpieza, por ejemplo, en casa, soy muy de colocar las cosas en un sitio. Me ayuda mucho la sencillez orden. Y el orden, sí, me pasa eso. Cosa que con mi pareja, pues, no a veces si discutimos alguna vez, que discutimos poco, suele ser más por eso, porque yo soy como un poco pesado. Pero necesito un poco... Me he dado cuenta de que creo que las personas que somos altamente sensibles, esto lo he hablado alguna vez con otros directores, y alguna vez en el podcast que yo tenía en Casa Paco, las personas que somos muy sensibles tenemos la tendencia a tratar de controlar la realidad. ¿Sabes? Como que la realidad nos parece ese mare magnum horrible de dolor y de todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Entonces, el ejercicio que hace un director cuando cuenta una historia, o un actor, o cualquier persona creativa, es tratar de ordenar la realidad y darle un primer acto, un segundo acto y un tercer acto. Entonces, para mí es un ejercicio por eso tengo el libro, por eso me vuelvo obsesivo con cada cosa que apunto, con cada dibujo, con cada tal. Pero lo más bonito ha sido ese viaje, que antes era mucho más obsesivo que ahora, que una vez que hago el libro y lo tengo aquí en mi mochila y me pesa 5 kilos en la mochila, cada vez que arranco una página del libro, lo hago con la mayor libertad del mundo. De repente esa obsesividad, eso compulsivo, de repente dicen, ya está hecho, una cosa menos. Y he creado un proceso de rodaje en el que siempre llevo un reloj como Sherlock Holmes, casi que de esto que se abre, que lo abro todo el rato. ¿De verdad? O sea, un reloj con manillas. Sí, uno muy antiguo. Es que tengo como sesiones. Entonces, siempre voy en chándal, siempre llevo capucha y siempre llevo un reloj que lo voy sacando y que lo voy mirando y me ayuda a controlar el tiempo y el libro, lo miro, vuelvo a hacer dibujos. Tengo mis pequeños rituales, pero como te digo, pero eso me permite luego tener libertad con los actores y hacer algo como más creativo, ¿no? Entonces es una mezcla de obsesión por el control y a la vez saber cuándo dejarse ir y que entre el mare magnum del resto de las creatividades de todos los que hay alrededor. Oye, pero qué bien has explicado lo que es, lo que es el cine, ¿no? Que es cerrar, pero luego dejar que pasen cosas. Y a mí es que eso visto, no quiero entrar en debate contigo, pero a mí, yo siempre he sido muy fan de apostar, de decir, quiero contar esto. A mí lo que me molesta de ciertos cines es cuando se acaban el segundo acto y no da respuestas. ¿Sabes lo que te quiero decir que me molesta a veces? Claro. Que hay determinado cine gafapastil o intelectual que de repente llega el tercer acto y se acaba la película y te dices, ¿aquí me vas a dejar? No puedes contarme más allá de esto. No quiero dar nombre ni decir ningún tipo de película. Yo a veces, si se me puede achacar algo en el cine que hago, es que a lo mejor trato de decir, si esta es la apuesta y esta es la emoción, voy a ir por la emoción. Y a veces puedo pasarme de frenada, ojalá no. Pero creo que intento llegar hasta el final con todas las consecuencias en los terceros actos. No, pero me ha servido esta entrevista de terapia. Porque yo, que soy caótica, me parece muy interesante lo que dices, organizar y luego dejarte llevar. Sí, yo creo que es una buena cosa para la vida. Y luego también otro consejo que yo adoro, que me lo dio Guillermo del Toro, es tomarte muy en serio tu trabajo, pero no tomarte muy en serio a ti mismo. Eso me parece de los mejores consejos, porque la gente que lo hace al revés suele ser gente totalmente desastrosa. Oh, qué listo es Guillermo del Toro, ¿eh? Guillermo del Toro es un amor, yo me casaría con él ahora mismo. Es maravilloso. Sí, o sea, es una cabeza, bueno, de hecho no sé si has visto Frankenstein. Aún no. O sea, es que además, sí, o sea, es que dices, no puede ser que sea alguien tan listo, tan original y tan bueno. O sea, porque encima hay un peso de bondad que parece cursi decirlo, pero no es así. No, es un hombre bueno. Sí, entonces dices, es casi imposible que transmita eso esta película, pero sí. Bueno, este programa lo patrocina Kaigu Café Latte, afortunadamente, y entonces la pregunta es, ¿de dónde saca Paco Cabezas la energía? ¿Dónde? Es que no sé, curiosamente es que te tomaba café y ahora no tomo café, pero porque vi una película que se llama El Rey Pescador, no sé si la has visto. Sí, claro. Ah, vale. Es que El Rey Pescador, a mí me encanta El Rey Pescador, soy un fan acérrimo de mis películas favoritas y a lo mejor no es muy buena publicidad para el café. No, pero da igual, o sea, es la energía lo que nos interesa. Y en El Rey Pescador, Robin Williams es un señor homeless que su vida quedó destrozada y se encuentra con Jeff Bridges, que destrozó su vida accidentalmente, y entonces Jeff Bridges se toma como su objetivo de vida arreglarle la vida y que se enamore y que sea feliz. Y entonces él conoce una chica de la que lleva enamorado muchísimo tiempo y esa noche salen y tienen su primera cita y él va con un traje de corbata blanco grandísimo que parece un fantoche por la calle.
y se paran en el portal de la chica. Y entonces la chica le dice, ¿quieres subir a tomar un café? Y entonces él dice, es que no tomo café. Y entonces ella se queda como muy choqueada y dice, y se pone muy tímida y dice, bueno, no pasa nada. Y como que se va a ir y él la para y le dice, no, pero no es que no te ame, no es que no te adoro, te quiero, eres la cosa más maravillosa del mundo, eres o sea, le hace uno de los confesiones de amor más bonitas que recuerdo y siempre decía al final, pero es que no tomo café. Entonces, ¿a mí qué me mueve? Creo que me mueve el amor, me mueve la pasión, me mueve la energía de otras personas. Yo soy cada vez que me hago más mayor, soy menos racional y soy más de energías y de espiritualidad y estas cosas, aunque te pueda parecer lo contrario. Te lo juro, María. Entonces, para mí, la energía de otras personas me da energía. La buena onda me da buena onda y me hace seguir adelante. Pero sigo sin tomar café con todos los respetos. ¿Pero no has tomado nunca café? Es que soy como soy muy activo. No lo necesitas. Claro, si tomo café ya, ¿sabes? Ah, maravilla. O sea, no podía entender nada de lo yo. El rey pescado. Es que me has dejado completamente. Bueno, Paco Cabezas, pues veremos en San Sebastián el tráiler de La novia gitana, La nena. Veremos Walking Dead de Daryl Dixon en las próximas semanas y Wednesday, si no lo habéis visto, y apagar el sonido porque solamente visualmente es maravilloso. ¿Y Casa Paco, ese podcast? O sea, ese podcast al que yo no he ido, que yo quiero ir a Casa Paco. Es verdad, tienes que ir a Casa Paco, es verdad. Tengo que volver a hacerlo. El tema es que yo quiero... O sea, si supieras la cantidad de gente que me encuentro por la calle que solamente me dice... tienes que hacer más Casa Paco. Claro. Es una frase que me dicen continuamente. Y es que o sea, para mí ha sido un poco muy... hablabas de terapia, ha sido muy terapéutico y muy sanador, porque hablar con Eduardo Shapiro Jackson, con Juan Mago Julló, con Ale de la Iglesia, con millones de personas que me ayudan a entender mejor la vida y a entender mejor lo que hacemos, me ha ayudado muchísimo. Bueno, y luego a nosotros nos ayuda a entenderos. Sí. O sea, que es un poco como si fuera un... No sé, estáis en una bola de cristal y estamos mirando, un invernadero, entonces estamos mirando... Pero hay una cosa, y hace un trabajo maravilloso, María, y te lo digo totalmente en serio, que tú eres de los periodistas que entiende el proceso creativo y eso se agradece Muchas un montón. Gracias. Pero que te quiero decir que yo creo que hay una cosa que pasa en Casa Paco, que no sé si volverá a hacerlo, ojalá, y es que es como Clarice Starling y Aníbal Lecter. Es como cuando entra Clarice Starling a la celda de Aníbal Lecter, le dice a Aníbal Lecter, quid pro quo, Clarice. Es como que yo te doy algo y tú me das algo. Entonces yo cuando viene la gente a Casa Paco, yo le cuento mis cosas más traumáticas, cuando lo pasé mal en el rodaje de Nicolas Cage, cuando me pasó aquello, cuando no sé qué, porque le estoy diciendo quid pro quo, Clarice. Y entonces ellos me dicen... pues me pasó esto, una cosa que no sé qué, y se produce eso, creo. Pero a mí eso me parece maravilloso, es uno de los podcasts realmente que tiene peso, porque mira que hacemos cosas muchas veces que no las tienen. No me quiero dotar. Paco Cabezas, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Es un placer. Pero nos veremos pronto. O sea, una vez cada 5 años yo voy haciendo cosas para hablar contigo. Cada 5 años no, dentro de 2. Vale, dentro de 2. Es verdad que igual fue hace 2 años que no vimos la última vez. O sea, que necesitamos... Cada 2 años sigo haciendo cosas. Yo tengo que ir haciendo cosas para ir a lo de María Guerra. Venir a lo de María Guerra. Bueno, pues muchísimas gracias y nosotros seguimos en la script. Tienes que entender, Willa, que tu madre y yo la liábamos muy gorda. La pillaron y ahora vienen a por nosotros. Quería protegerte. Una batalla tras otra. Dilo. Te quiero, Bob. Solo en cines. Pues como decíamos al principio, mañana empieza el Festival de San Sebastián y tenemos a una mujer que va a estar que estrenas 4 películas. Nahore Aramburu, bienvenida. Muchísimas gracias, María. O sea, madre mía, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien, con un poco de nervio, así para la semana. Y bien, estoy feliz porque estoy en mi casa y son 4 proyectos que adoro. Con directores con los que ya había trabajado. O sea, los domingos con Alauda, Roiazúa, más Palomas con los Moriarty. Sí. Carmele. Con Asier Altuna. Y Seru Araoak.
Seruawak, muy bien. Seruawak, que es una serie. Sí, es una serie de 4 capítulos que lo dirige Koldo Almandoz. O sea que estás en casa. Estoy en casa. Bueno, pues es un honor tenerte aquí. Bueno. Sí, porque es que, bueno, te hemos visto, ¿no? Te hemos visto muchos años, pero es maravilloso ver que una actriz que ha estado, bueno, pues claro, como en papeles de reparto y tal, y de repente entra así con grandes protagonistas. Bueno, tú entras y sales, ¿no? De los tamaños de los personajes tranquilamente. Sí, con lo que me ha tocado y con lo que he ido, pues eso, con lo que me ha traído la vida, o sea, y la profesión. Y a veces han sido secundarios, he tenido también protagonistas potentes, he tenido la suerte de hacer de todo y espero seguir así. Claro, estoy hablando de las películas que he visto, que no puedo decir que he visto, pero no voy a decir nada de las películas, que son Más palomas, de José Mari Goenaga, que es de los Moriarty, de los directores de Loreac, muy bien. Loreac, que tengo un poco de problema con el acento, y que también son, o sea, como otra de tus familias, ¿no? Sí. Otra de tus familias que, bueno, también me gustaría un poco, bueno, antes decíamos, ¿no? A mí me parece que han sido como los grandes descubridores o nos han mostrado una nueva masculinidad hace mucho tiempo. O sea, yo encuentro que hay una sensibilidad en sus personajes que no he encontrado yo en otros directores varones, nunca diría. Me sorprende muchísimo eso, como el calado de la humanidad que tienen. Sí, y con mucha sensibilidad. Yo les conocí haciendo Loreac y entonces... eso ya es casi hace 10 años que se estrenó. Sí, yo creo que era el 14. Eran 3 personajes femeninos también muy especiales que, bueno, hace 10 años no había tanto. No había tanto. Entonces, es verdad que tienen una sensibilidad muy propia, especial. Sí, y luego tu idioma materno es el euskera. Sí. Entonces tú entras y sales. ¿Cómo entras y sales del euskera y al castellano? ¿Cómo te sientes? Bueno, con el euskera me pasa que al ser mi idioma materno es de víscera. Entonces yo suelo estar muchísimo más tranquila. Sale, no tengo que pensar. Si estoy en una escena y necesito cambiar la frase, no tengo ningún problema, me sale, no hay complejo. Con el castellano me cuesta más. Tengo que ir más preparada. No. Y luego con el acento, hay algunas palabras que me cuesta muchísimo decir. Por la lengua, claro. Muchas gracias. Yo cada vez que me oigo en pantalla diciendo, ¡oh! Esas R's, bueno, cada uno con lo suyo. Pero ahora querer me ha ayudado muchísimo en eso y las cosas que voy haciendo pues también. Pero en euskera estoy... ¿Y tú has notado? Porque, bueno, afortunadamente las cosas han cambiado a pesar de que haya movimientos reaccionarios con respecto al feminismo, que es horrible, ¿no? Que eso con lo que cuesta ir para adelante. Claro, tú haces unos personajes que yo, claro, pienso, hace 20 años estos personajes es que sencillamente no existirían. Tú que has empezado, porque yo veo que tu primera, o sea, por lo menos en el IMBD tu primera intervención es el 1998, Maite la serie. Maite, sí. Maite la serie, o sea... Hubo una serie anterior donde yo conocí a José Ramón Soroiz, el protagonista de Más palomas, que bueno, eso ya vais a ver lo que es. Eso ya vamos a ver el próximo, bueno... Ese señor, bueno, lo que va a ser. Y fue Jaunta Jave, se llamaba. Era en euskera y ahí le conocí a él y fue mi primera serie. ¿Y cómo esperabas tú entonces tu carrera? ¿Qué esperabas de esa carrera? No sabía. De mis objetivos eran... A mí me gustaba hacer. Entonces hacíamos de todo. Me llamaron para hacer teatro y televisión. Y yo hacía lo que había y me emocionaba con todo. Y luego empecé a escribir, porque bueno, he sido un poco osada en todo, pero iba probando cosas porque me divertía mucho y me gustaba mucho el oficio. Y nunca me he planteado como una dirección concreta. Ha sido pues ir viendo lo que venía y intentar disfrutar de lo que hay y
y ser muy agradecida. O sea. Bueno, además es que tiene muchísima gracia porque en Agora que la vemos tan tal, tú has hecho comedia. Sí. O sea, has hecho comedia que yo, claro, cuando te vi o en competencia oficial o en la de los Bellas Artes, que me hace gracia, claro, que Mariano Con te fichan porque, claro, ven en ti esta parte, esta vis cómica que nosotros estamos acostumbrados a verte siempre en tremendos dramones. Sí. Y es como, y entonces tú te consideras una buena actriz cómica. No, hombre, buena no sé, no me atrevo a decir eso lo tienen que decir los demás, pero he hecho comedia y me gusta muchísimo y me divierte mucho. Comedias de situación, de personajes que lo pasan realmente mal y que son muy graciosos. Sí, me gusta mucho. Yo creo que tengo sentido del humor. ¿Te gusta ponerte? Es que no, claro, después de Zaera, claro, es que dices, es que todos los intérpretes tenéis esa capacidad de entrar y salir. Bueno, no vamos a hablar de Maspalomas porque no puedo decir que la he visto, pero me gustaría que nos contaras un poco cómo te parece a ti que ha sido el personaje de José Ramón Soroiz, que es va a ser sin hacer una valoración, una de las interpretaciones del año. Yo creo que sí. ¿Cómo es este actor? ¿Qué ha hecho en esta película? Bueno, pues José Ramón Soroiz es el protagonista de Maspalomas, que hace de Vicente. Su personaje es Vicente, es un señor de 75 años que a los 50 dejó a su familia para irse con otra pareja, con un hombre, a Canarias, a vivir a Canarias. Con 75 se separa de esta pareja y empieza a vivir la vida, empieza a vivir su sexualidad y a disfrutar de todo, y tiene un percance, un accidente que le hace volver a su casa, a Donosti. Y la película transcurre en esa vuelta a su ciudad con esa condición que tiene. Yo creo que ha sido ver a un protagonista, hablar de la película, habla de la tercera edad, del deseo sexual de un hombre mayor, de cómo a veces hacemos que pierda la dignidad las personas cuando ya están enfermas, les pasa algo. Y José Ramón ha afrontado todo eso con muchísima valentía. Y yo creo que es uno de los trabajos más generosos que he visto de un actor, que he visto en muchísimo tiempo. Porque tiene secuencias, hay escenas de sexo potentes, desnudos, y luego hay desnudo emocional también bastante fuerte para alguien como José Ramón. Es un tío muy emotivo, también que trabaja muchísimo desde la emoción. Y yo creo que va a dar mucho que hablar, porque es uno de los trabajos más generosos que se ha hecho últimamente, yo creo. Bueno, pues qué bien que lo digas tú. Me acuerdo del discurso de Querer, que en los premios Feroz, que ganaste el premio Mejor Actriz Protagonista de Serie, y que se lo dedicabas hablabas de las herencias, ¿no? Y decías que tu padre había sido como el artífice. Cuéntanos un poco esa historia. ¿De dónde vienes? Porque, claro, dices, ¿de dónde viene la actriz? ¿De dónde viene la actriz? Que uno se pregunta, eso ¿de dónde vienen los poetas, ¿no? Claro. Que decían la canción cubana, ¿de dónde viene la actriz, Nagore? Bueno, pues yo vengo de un pueblo cerca de San Sebastián, de Azpeitia, y allí, cuando yo era pequeña, mi padre solía ir a un grupo de teatro amateur. Había un grupo de teatro amateur en el pueblo que antes solía haber mucho. Y se iban a ensayar pues una vez a la semana, y luego había unos encuentros de teatro amateur en el pueblo que eran muy conocidos allí en Euskadi, y esa semana se ensayaban todos los días un mes y solían estar allí, y luego hacían sus bolos en otros pueblos. A mí me encantaba, y desde los 12 años me hacía justificantes en la ITA para al día siguiente ir tarde a clase, y yo me iba a los ensayos y nos tenían metidas en el cacharro del apuntador del teatro, y claro, era una maravilla, era juego. Claro, ¿y qué aprendes? Es que claro, da envidia. Da envidia cuando te cuentan que esa pasión que habéis descubierto de pequeños, dices, pero ¿y qué sensaciones eran las que te nutrían? ¿Qué aprendías? Bueno, lo primero, aprendías que aquello era trabajo de grupo,
gente haciendo cosas diferentes, porque al ser un grupo amateur podías estar un día haciendo luces, otro día eras un poco actor, dirigir, normalmente dirigía uno, pero bueno, podías probar muchas cosas y era juego y yo veía que ellos disfrutaban haciéndolo. Y luego yo descubrí allí que era un sitio donde afloraban mucho las emociones y tú podías sacar las cosas que sientes, que te estaban pasando, y si eres así un poco sensible, pero a la vez tímido, que a veces te sueles guardar las cosas, pues era un campo estupendo para sacar todo aquello. Entonces para mí era wow, la liberación, ¿no? Ir allí y poder sentir cosas sin implicación luego, Claro. pues es un campo que a mí siempre me ha venido bien. Bueno, es que, yo siempre lo digo, pero es que Adriana Ozores hace como unas clases que mezcla teatro y psicología, porque claro, cuando contáis esto de las emociones que entran y salen, a mí me parece casi como un poco magia, ¿no? O sea, ese jugar como si tú ya hubieras estado ahí. Dices, yo experimento esta emoción, ¿y eso en qué te sirve en lo personal? O sea, haber experimentado esas emociones tan diversas. Bueno, yo creo que muchas veces es al revés. En mi caso, yo creo que era, y cuando eres joven y así, tener muchísima emoción dentro, muchas cosas, mucha pasión que te está pasando, según la manera de ser, si eres tímido o un poco introvertido, es un sitio muy bueno para poder sacar todo eso y toda esa emoción y toda esa pasión, por ejemplo, ese sufrimiento, sin que luego eso tenga ninguna respuesta, o sea, sin que te implique en cosas, en relaciones, en sitios que no estás cómodo, que no puedes, ¿no? Por incapacidad, seguramente. Claro, ¿no? Y qué bien, además, dices, he pasado por Miren, el personaje de Querer, y ahí se quedó. Claro. O sea, eso me parece maravilloso. ¿Y tu padre qué era? Mi padre era actor amateur, pero luego trabajaba en un taller de pinturas de resina durante muchísimos años. O sea, es que eso es maravilloso. Eso, sí. Y luego también me parece muy, muy bonito el poder pensar en que la interpretación no está vinculada con el éxito ni con el reconocimiento, que quizá eso también es una de las cosas que cuando hablamos de esto me dicen, ¡ah, qué suerte, ves a famosos! Y tú dices, bueno, no todo el mundo, ¿no? Como No. que esa vía, ¿no? Esa vía tan... porque cuando tú empezaste, tú pensaste qué tipo de vida ibas a tener, porque tú comes de esto, pero Sí. ¿pensaste que a lo mejor no ibas a comer de esto? No, pero luego cuando tomé la decisión, la decisión era firme. O sea, el intento iba a ser firme. Tampoco era, si no llego a no sé dónde, lo voy a dejar, porque al final yo tampoco he ido a ninguna escuela, pero he ido haciendo oficio poco a poco y tampoco, al fin, sabes lo que estás haciendo, aprendes a hacerlo. Es como un zapatero que lleva tiempo haciéndolo. Sí. Y yo he dedicado tiempo a aprender eso y a formarme en el trabajo y no sé, tendría que aprender a hacer otra cosa. Pero esto es lo mío. Entonces la decisión fue firme. Lo que nunca sabes es qué va a pasar, porque hay muchísima incertidumbre. Pero vas bandeando, como ahora en cualquier profesión. Vas ¿Y cómo viendo. llevas la incertidumbre? Pues, a ver, yo he tenido muchísima suerte, ¿eh? Hay incertidumbre siempre, pero ha habido muchísimos momentos que he tenido seguro que iba a trabajar, porque me han llegado proyectos que hay muchísimo porcentaje de gente a la que no le llega. Pero la incertidumbre, a ver, pues... según cuándo. Cuando era joven no me importaba tanto, cuando he ido cumpliendo años pues me he buscado planes B, tengo otras cosas. Yo, por ejemplo, tengo un negocio, no solo vivo de esto, y eso me permite pues estar mejor a veces en esos momentos que hay incertidumbre o que, por ejemplo, no hay ganas. Porque hay veces que no hay ganas, porque igual, yo qué sé, porque ha habido mucho en según qué momentos. Claro. Elena Irureta decía que tenía una casa una casa rural. La conozco, sí. Que la ha dejado, ¿no? Porque ya está cansada, que tenía. ¿Y cuál es tu negocio, si se puede saber? Yo tengo una tienda de ropa en Gros. Cuando vengáis al festival os pasáis por allí. ¿Y cómo se llama? Ay, por favor, me da mucha vergüenza. ¡Qué tontería! Pues pienso ir. No, hombre, no, que no. Ya hablaremos Ya luego. Lo decimos luego. No, que me da vergüenza.
Me encanta. Tengo un negocio, no te voy a decir cómo es, pero pienso ir a Gros ya. Bueno, pero a mí me ha pasado en el festival, está en Gros, se llama Anuk y está muy cerca de los cines Trueba. Los cines Trueba, que en el festival echan muchas cosas. Pues a mí con Loreac me pasó que yo estaba trabajando en la tienda y la gente veía la película y luego pues, igual entraban en la tienda y yo estaba allí. Y entonces solía estar trabajando allí, entonces entraban, salían otra vez, volvían y me decían, buah, acabamos de ver una película y es tu hermana, tú tienes una... Y les decía yo, no soy yo. Y se quedaban como... Pero es que eso me encanta, claro. O sea, también la sensación de que, bueno, hay otras posibilidades. Bueno, todo se puede compaginar, tampoco... Es que nunca se sabe ni lo que vas a hacer ni lo que vas a dejar de hacer. Esto es sube y baja mucho, o sea que... Sí, eso es verdad, eso no, pero me parece que es tranquilizador también, pero incluso que te gusten otras cosas o hacer otras cosas que no sea lo mismo, ¿no? Porque muchas veces, claro, yo a veces digo, a veces pregunto, ¿qué cosas te gustan que no sean la interpretación? Porque tengo la sensación de que estáis secuestrados. Ya. Yo un día, no sé a quién, le escuché en una entrevista y me pareció súper liberador. Me dijo, una persona puede tener muchísimas vocaciones. Mucho más que una, por ejemplo, y más que varias. Y me liberó mucho, porque yo creo que es verdad. Solo que igual seguramente tendrás una manera de enfocarlo, las diferentes cosas que hagas, por tu manera de ser, una manera de trabajarlo, ¿no? Pero estoy segura que podemos ilusionarnos y hacer muchas cosas. No, sí, a mí eso me gusta. Por ejemplo, Elvira Mínguez dice que ella empezó sin vocación. Y me gusta oírla, ¿no? Como claro. Con esa llaneza que tiene. Y sí. dice, bueno, que esto me gusta, pero me gusta más escribir. Y dices, pues sí, es verdad que a veces... Claro, tenéis una profesión muy tótem, ¿no? Uh-huh. O sea, y tendemos a hacer una mirada muy de adoración. Y en ese discurso de Los Feroz, que a mí me gusta, yo preparo las entrevistas y veo los discursos porque me parece que son momentos de nervios, pero en los que... ¡Qué nervios! Sí. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, sí! Sí. Te he cortado, sigue. No, María. Que en esos momentos salen cosas que son muy verdad, ¿no? Y entonces tú tuviste la paciencia, o sea, como la tranquilidad de mencionar a tus compañeras, que yo diría, yo me pondría nerviosísima y si me olvida una, no. Es que además las tenía delante y ese año era... Yo sé que los demás años también ha habido trabajos increíbles, pero este año era la lotería, porque había trabajos increíbles. La calidad de las series que se estaban haciendo el año pasado fue increíble, entonces ya estar ahí y claro, es que las veía de una en una. Y además tuve la oportunidad de conocerlas ese día, estuvimos charlando y fue una gozada. No, claro, me dije, o sea, digo, estás nerviosa, pero no lo suficiente como para no ver a tus compañeras, que eso también es algo muy bonito. Y dijiste, también se lo nombraste a las directoras de casting, sí. Eva Leira y Yolanda Serrano, y decías, porque vosotras veis, por invitarme al baile, porque veis cosas que nosotros los actores no vemos. A veces. Y yo dije, misterio. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso es que hay veces que en los castings que vas no te ves para el personaje o ves que el personaje igual es muy grande, prejuicios con los que vas a hacer esas entrevistas y esas cosas. Según la mentalidad que tengas, yo tengo mentalidad de perdedor. En la escuela tenía mentalidad de perdedor, ¿no? Me van a pillar, ¿no? Cuando jugábamos al pilla-pilla. Y aquí yo los castings los hago horribles, o sea, yo soy un horror haciendo de verdad. Me pongo muy nerviosa. Yo necesito conocer a la gente, un primer contacto. Y suelen ser muy fríos. Hay gente que borda los castings y que encima se lo pasa bien. A mí no me importa hacerlos porque sé que son necesarios y aparte luego te lleva sorpresas muy gratas, pero yo lo paso fatal. Me pongo muy nerviosa, el cortisol me sube por las nubes. Entonces, por eso conmigo, por ejemplo, sé que hay cosas que ellas ven, o ellos, los directores de casting, que yo a veces no creo que no estoy dando o que no creo, ¿no? O sea, que para querer hubo un casting. Para querer yo hice 4 pruebas.
Y tenías y que eran diálogos de escenas de la serie. Sí. Mira, en el casting se hacía... lo primero que hice fue la denuncia con la que empieza la serie. En el casting también hicimos el primer encuentro con el hijo pequeño, con John, y la escena de la torta, con el hijo mayor, con Miguel. Y eso fue ya casting. Pero claro, esos castings son una gozada, o sea, tener esas secuencias para poder trabajarlas... Eso era... Solo tener la oportunidad de hacer... O sea que de tú... optar a eso. ¿Y con Alauda tú conocías a Alauda? Yo a ella no la conocía. Yo vi 5 lobitos y la primera prueba que hice no estaba Alauda, estaban las directoras de casting. Y cuando me llamaron para seguir pasando y hacer la siguiente prueba, ya me dijeron que iba a estar la directora pues llevando un poco las escenas. Y es más la segunda prueba yo creo que es más como aquella fue más probando a cómo trabajábamos, ¿no? A ver si podíamos encajar, ¿no? Y cómo... Claro, hicimos una entrevista, nos sentamos así, claro, y estuvimos un rato y luego ya trabajamos las escenas. No, es que parece una bobada, pero estamos fuera y no entendemos, vuestro trabajo es muy complicado de entender. O sea, claro, un casting, nosotros hemos visto en las películas cómo es un casting, que es una cosa horrorosa en el que la gente le dice, gracias, te llamaremos. Entonces, no me extraña que la gente que empieza vaya a los casting atacados, pero Ya. claro, que un casting también puede ser una entrevista de conocerse. Sí, yo creo que hay de todo. No soy la que más sabe de todo esto, pero sí también hay cosas que te haces en casa. Ahora los self-tapes estos que dicen que yo empiezo a temblar cada vez que me llaman para hacer una de esas. Y luego, sí, según lo que buscan, según a una chica, para buscar una chica de 17 años, de esto, no creo que sean unas pruebas... Claro. Será más juego, trabajar con todas las niñas que van. Y Alauda, ¿cómo es Alauda? O sea, ¿qué significa Alauda como directora? O sea, que yo creo que tú has trabajado en Querer, ahora tienes un papel secundario, pero muy importante en Los Domingos, que es su última película que se va a estrenar en el festival y compite por la Concha de Oro. ¿Qué tiene Alauda Ruiz de Azúa? ¿Qué tipo de directora es? Porque yo creo que es una mujer muy importante en lo que está haciendo. Yo no soy nada objetiva con Alauda porque yo la adoro. Aparte tenemos relación, yo la considero amiga. Pues mira, trabajando, a mí lo que me gusta es cómo escribe, el tiempo que le dedica a todo. Al guión, a esa primera idea, cómo se va documentando, cómo le va sacando chispa. Es muy trabajadora y le dedica mucho tiempo a casi todos los procesos, yo creo. El guión ya llega mascadísimo cuando llega a los actores, por ejemplo, y al equipo. Cuando lees eso, pues por ejemplo, para hacer los castings y así, a mí me parecía oro. Porque ya ahí tiene muchísimo jugo la secuencia, hay mucho conflicto, los personajes tienen muchísimas capas, son poliédricos, ¿no? Tienen error, tienen conflicto, normalmente eso, tienen de todo para trabajar. Y luego ella, en los procesos conmigo, por ejemplo, le da muchísima importancia al pre-rodaje, a los ensayos, a preparar los antecedentes, improvisamos mucho para crear relación. Pues, por ejemplo, Pedro y yo tuvimos que improvisar cómo nos conocimos, ¿no? Estuvimos trabajando mucho, aunque luego sea para que en la serie haya tres... El personaje en Querer tenía personalidad, porque puede ser, es una mujer muy apocada, pero tenía personalidad. Sí, pues todo eso Alauda lo tenía muy claro desde el principio. Cómo lo quería, desde dónde lo quería arrancar. Y luego te deja muchísima libertad. Y como trabaja tanto y tiene muchísima pasión por lo que va a explicar. O sea, normalmente entra en historias que quiere contar y les quiere sacar jugo. Y da muchísima libertad en guión, en propuestas. Ella es exigente también en pedir,
tener posibilidades. Y luego yo siempre he tenido la tranquilidad cuando he trabajado con ella que yo sé que siempre va a hacer una buena elección en montaje, una buena elección para la historia. Entonces me relajo mucho porque, por ejemplo, te hace probar cosas diferentes, a veces te puedes perder. Es como, ¿no? Porque nosotros muchas veces necesitamos algo seguro para saber, porque vamos saltando Es que es muy complicado eso, ¿eh? De un día a otro, entonces de dónde venía, de dónde pedimos mucha información y necesitamos agarrarnos a algo. Ella te hace probar, entonces hay que hacer un acto de confianza, pero vamos, lo haría es que siempre. Luego también vuestro trabajo es ir cambiando. ¿Tú eres una actriz de método, eres muy rigurosa? O como, es que como grabamos en desorden, antes estábamos haciendo la entrevista de Zaera y estaba Nagore fuera y Zaera, que lo veréis dentro de 2 semanas, decía que él era el caos puro. Sí, le he oído. Me ha hecho mucha gracia. Además, yo soy orden en mi vida y trabajando. Me funciona muchísimo el orden. Y luego metódica, no, tengo como mis cosas. Me estoy dando cuenta que antes pensaba cuando escuchaba igual que la gente trabajaba los personajes de otra manera, ¿no? Y decía, pues yo tampoco me los trabajo tanto. Tenía como una cosa como de complejo, de decir, pues yo no sé muy bien qué hago. La cosa es eso. Yo me leo muchas veces el guión y luego me encanta que haya tiempo antes de empezar a rodar, porque también todo ese tiempo haciendo cosas en la vida cotidiana, planchando, llevando a los críos a algún sitio, todo ese tiempo me lleva a la reflexión. Entonces se me ocurren cosas, digo, esto igual oye, qué le podemos eso. añadir, le podemos... Pero soy como de lenta cocción, necesito tiempo. Esos viajes a los ensayos en autobús, que luego hay lectura o que hay ensayo y todo ese tiempo me ayuda como a entrar en ese proyecto. Y no, eso me parece muy, muy interesante, lo del tiempo, que se habla poco de la necesidad. Mi padre decía que, pero mi padre decía que hay que perder el tiempo para luego ganarlo. O sea, no hacer nada. Y es verdad que yo creo que ahora se valora poco el no hacer nada. Nada, y o sea, es como que lo entiendo bien. Y vamos a terminar porque ya viene Julia y tienes avión. Y luego es que yo soy un poco despistada. Bueno, este programa lo patrocina Kaiku Café Latte, que es maravilloso que tengamos, que nos quieran. Y entonces la pregunta es sobre tu energía. ¿De dónde sale tu energía? ¿Cuál es la fuente, el volcán dentro de Nagore? Yo mucho volcán ahora, además con la edad me está costando mucho esto. No soy muy de volcán, yo soy de café por la mañana, que es con lo que me despierto, y luego, y luego el sentido del deber, y de hay que hacer, y de hay que... Sí. Un poco triste, pero eso. Bueno, oye, es un motor. Sí, es un motor. Es un motor que luego disfrutamos mucho. El resultado de la carretera de los cafés que me tomo. De los cafés está muy bien. Bueno, pues Nagore, te veremos durante toda la semana en San Sebastián. Vas a tener tropecientas ruedas de prensa, que yo pensaba que eras tímida y te costaba la prensa, pero ya yo veo que no. Bueno, esto es muy fácil. Esto es una conversación. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Es de verdad un honor que hayas venido y felicidades anticipadas por todo lo que hay ahí. Y nosotras terminamos ya la script y volvemos la semana que viene. Hasta luego. Chao.